analista, escritor, ha sido fundador de dos diarios en Guadalajara, Siglo XXI, El Diario Público, ha sido director de la revista Día 7, del Universal, entre otros, digamos, galardones de su trayectoria periodística, y también un escritor de ficción de gran reconocimiento, pero ahora, y también es una beta que ya ha trabajado, nos presenta su nuevo trabajo de las, por decirlo de alguna manera, de los trabajos de biografías políticas, lo ha hecho con otros personajes políticos en otros sexenios, y acaba de lanzar la semana pasada, si no estoy equivocado, el libro Presidenta, la victoria de una mujer en un país de hombres, editado por Editorial Planeta. Nada mejor pertinente este trabajo periodístico y de investigación, ahora que acaba de asumir Claudia Sheinbaum como presidenta de México. Jorge, gracias por charlar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto estar en tu espacio como siempre, Rubén, Jesús. Gracias, Jorge, por atender esta llamada. También, como siempre, nosotros agradecidos. Bueno, ¿qué es digamos, lo que destacarías en este recuento biográfico, de biografía política que haces de Claudia Sheinbaum desde su formación, como bien lo describes, y de hecho presentaste un adelanto, sin embargo, de esta trayectoria en grupos de izquierda, en una familia militante de izquierda, militante del movimiento del 68, cercana a los líderes del 68 como Raúl Álvarez Garín, que fue Claudia Sheinbaum, lo ha dicho ella misma, lo dijo antier, visitaba a los presos siendo niña. ¿Cómo formó, digamos, este contexto, este ambiente a Claudia Sheinbaum? Bueno, la idea justamente de un perfil largo, como es este libro, luego con unos 2 o 3 capítulos de apoyo, pero esencialmente la columna vertebral es poner a los ojos del lector una trayectoria, una manera de ser a lo largo de la infancia, de la juventud, de su madurez como profesional, primero en la academia científica, en la investigación, y luego como administradora pública profesional, como lo ha sido. Y en este recorrido, a lo largo de ese trayecto, indagar, digamos, en la sustancia de la que está hecha Claudia, sus fortalezas y debilidades, sus virtudes y sus defectos, que obviamente como todo ser humano los tiene, y tratar de entender mejor quién es ella, más allá pues de todo esto que vemos en redes sociales, que vimos en las campañas de la competencia electoral, las campañas, que eran pues discursos, narrativas en blanco y negro, ¿no? Como suele ser la propaganda que la favorece o la propaganda que intenta dañar su imagen, estas visiones binarias, pues que en realidad acaban siendo caricaturescas. En ese sentido, este perfil lo que da es, como digo, un vistazo a las entrañas, pues, de lo que puede ser esta vida, esta trayectoria, ¿no? Así es. Conocer mejor quién nos gobierna. De hecho, no me desmentirás, pero creo que es la primera mujer que, al menos en la mayor parte del siglo XX y XXI, no viene ni de los partidos tradicionales PAN, PRI. Sí tuvo una trayectoria por el PRD, pero no por el PAN y el PRI, y también que viene de formaciones profesionales muy distintas a las que usualmente venían los presidentes de México, abogados, militares, recientemente economistas, ¿no? Doctores en economía. Ella viene de otro ámbito. Y luego, además, ofrece la posibilidad de una segunda temporada de la 4T, por así decirlo, con cargas, con matices muy peculiares, porque aunque solo es 10 años menor que López Obrador, lo que revela este perfil es que pertenecen a universos totalmente diferentes, más allá de la coincidencia con las banderas que ha enarbolado el movimiento dirigido por dirigido por López Obrador. En realidad sí pertenecen a cosmogonías distintas, en el sentido de que el tabasqueño pues venía de un México profundo, del sureste del país, de atmósferas campiranas muy tradicionales. Él creció primero en el PRI, políticamente hablando, luego del desgajamiento de este PRI, y luego en contraposición a él y al PAN, ¿no?
y sí, una carrera larguísima como opositor del sistema. Mientras que Claudia Sheinbaum es un miembro de la clase media, ilustrada, progresista, cosmopolita. Es evidente, sus 4 abuelos llegaron de Europa, por los 2 lados, vamos, con una carga obviamente internacional y de persecución, pero los abuelos mismos ya traían un nivel universitario. Sus padres son científicos, luego su padre devenido un pequeño empresario, pero un químico, y su madre, como todos sabemos, catedrática de tiempo completo. Ella creció en este hogar, como digo, ilustrado, progres, se diría. Entonces, viene de una izquierda urbana, intelectual, vinculada a la ciencia, y llega, como bien dices, Rubén, a la presidencia, pero con una carga muy curiosa. Ella ha sido 25 años de su vida profesional de la física y de la investigación, y sobre todo vinculada al medio ambiente. Y esencialmente hoy nos gobierna una científica, pues, y solo tiene 16 años realmente en la administración pública. Ella, López Obrador le invita a los 38, 39 años a formar parte de su gobierno cuando Andrés Manuel se convierte en alcalde de la Ciudad de México en el 2006, del 2000 al 2006. 2000, sí, así es. Ella se incorpora y es su primera vez que se dedica a la política de tiempo completo. Tenía obviamente muchas inquietudes, había participado en manifestaciones, era simpatizante de ciertas corrientes, sin duda, pero estaba dedicada plenamente a su carrera. E incluso, Rubén, Jesús, en el 2006, después de esos primeros 6 años que funge como responsable de la cartera de medio ambiente en el gobierno de la Ciudad de México, en el 2006, cuando sobreviene el fraude o la derrota, como se le quiera llamar, del primer intento de López Obrador de ser presidente, los demás cuadros de ese nivel continúan en el ejercicio político, fuera en el gobierno de la ciudad, que sí logran conquistar, en el poder legislativo, en la organización del partido, pero Claudia se regresa a la academia sí, en el 2006, y lo va a hacer además durante los siguientes 9 años, hasta el 2015. Es decir, eso es ella esencialmente, y su relación con la política, progresista como es, deviene esencialmente de su experiencia como administradora pública. Más aún, yo diría que es el mejor cuadro de la administración pública que ha generado la 4T, entre otras cosas gracias a su formación científica, pero plenamente subsumida en un proyecto de conciencia social, claro, y de movimiento político en favor de estas masas desfavorecidas. Sí, de militancia de izquierda desde muy adolescente, ¿no? Como tenemos conocimiento. Ahora, ¿cómo le equipa a Jorge esta trayectoria, esta formación académica, pero también biografía política, para asumir el reto de lo que ella ha llamado el 4º piso de la 4ª transformación? ¿Qué sello distintivo lo verías que pudiera desarrollar? Tal cual, casi todo lo que estoy diciendo cae o redunda pues por peso propio en lo que uno puede desprender de lo que puede ser esta segunda versión de la 4T, el segundo piso. Además de ese segundo piso con una jiribilla, porque siendo ella secretaria de Medio Ambiente en el gobierno de la capital, pronto López Obrador, el jefe de gobierno, se dio cuenta que esta era la funcionaria más eficaz. No se dedicaba a la grilla, no venía de ella, pues, a diferencia de todos los demás, y operaba, como me gusta a mí decir, es una izquierda con Excel. Entonces, muy rápidamente se acostumbró el alcalde, el jefe de gobierno, que ella cumplía en forma y fondo como había prometido en los tiempos que lo decía y con los niveles de eficiencia que se había comprometido, ¿no? Y entonces le empezó a encargar cosas mucho más ambiciosas, que iban más allá del medio ambiente, y entre otras cosas le encargó la construcción
del segundo piso en la Ciudad de México. Es el equivalente al Tren Maya, ¿no? En ese periodo, ¿no? Algo así. Exacto, fue la obra fundamental de López Obrador, la más trascendente a largo plazo, ¿no? Y cuando ella ahora dice, ahora voy sobre el segundo piso de la 4T, hace un poco una referencia velada a aquello. Entonces, sí, lo que viene, me parece a mí, es después del gran esfuerzo de López Obrador, a tirones y jalones, que con frecuencia, como he dicho, es hacer un giro en el camino y abrir, en cierta manera, en la maleza, a cuchillo entre los dientes, digamos, y en tirones y jalones, este voltear hacia los que dejamos atrás, y que en muchos sentidos fue tensionante. Y lo que a ella le toca ahora es construir sobre la obra negra de la construcción que dejó López Obrador, ahora las paredes, pavimentar, iluminar, es decir, modernizar el impulso que ya comenzó López Obrador, hacerlo más eficiente, pulirlo, complementarlo y en algunos casos corregir. Jorge Cepeda, ¿cómo estás? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Felicitaciones. Solo he podido leer un capítulo del libro, un adelanto que hubo, que es el capítulo 3, me parece, Educarse en la Tradición. Y de ahí quería preguntarte, viendo lo que son las tesis de tanto de licenciatura como de maestría de Claudia Sheinbaum, si ahí hay claves para entender sus orientaciones y lo que podrían ser sus políticas. Comentabas ahí, o recuerdas, que su tesis de licenciatura es sobre un estudio termodinámico de una estufa eficiente de leña. Aquí un paréntesis, hay que recordar que las estufas de leña se usan muchísimo en las zonas rurales y suelen afectar sobre todo la salud de las mujeres. Y la tesis de maestría, comentas ahí que es sobre un ahorro de energía en iluminación de los sectores residencial y comercial. Entiendo que puede haber ahí claves como para entender sus intereses, sobre todo sociales, la ciencia y las cuestiones sociales, el enfoque hacia la mujer y también al medio ambiente. Eso pueden ser dos de las principales características de su presidencia, quizás. Absolutamente es así, en efecto. Yo en sus dos discursos, el primer día, en la toma de posesión y después en el Zócalo, dejó en claro todas las marcas de identidad y de continuidad con lo que he hecho por López Obrador, y dedicó mucho tiempo a esto. Y cuando tocó luego, en la segunda parte, hablar, en los dos discursos, hablar de su impronta, de sus primeras atisbos, digamos, de lo que sería su marca, inmediatamente habló de dos temas: la mujer, y de cómo hacer sustantiva, como indica la palabra que se ha puesto ahora de moda, sustantiva la igualdad de la mujer, y no solo formal como aparece en las leyes o en las normas, pero nunca en la realidad. Cómo hacer sustantivo esto, y estaba ella hablando mucho de esto en estos primeros 3-4 días, de el nuevo posicionamiento de la mujer y cómo asegurarlo con políticas públicas, de educación, etcétera, etcétera. Ese es el hecho de ser mujer, es el criterio con el que está ella impulsando sus primeros giros o complementos, quizá, de lo que le faltó al primer piso de la 4T, por razones obvias, al ser ella la primera presidenta. Y la segunda batería de temas vinculados a su formación científica, y tiene mucho que ver con sus cambios en educación, sobre todo en ciencia y tecnología, de las que ya ha venido anticipando su interés en educación, que eso es el área del que ella viene, de la academia. Y la otra es el contenido concreto de sus temas, que es medio ambiente, desde luego. Porque además, faltaría decir que también su tesis de doctorado, hecho además con 4 años de residencia en Berkeley, California, donde vivió, y esa la orienta a el control, la evaluación y el monitoreo de la contaminación en las ciudades, vinculado a la industria, al transporte, etcétera, etcétera. ¿A qué remite directamente? Bueno, entre otras cosas, que desde su tesis ella hablaba de que la estrategia de energía
no debería ser en función del origen de la energía, porque cada vez es más ambigua y más por los destinos de la energía, que es el consumo. ¿Esto qué significa? Que este esquema de la energía separada en Pemex y CFE, tradicionalmente en México, casi como dos organismos autónomos e independientes, cada uno de ellos, esto se va a desdibujar ya y considerar más bien el tema energético como un conjunto. Porque, por ejemplo, el litio, que es de extracción, está asociado a Pemex. Uh-huh. Pero el destino, el del litio, en realidad va a las baterías eléctricas que están asociadas más bien a otra cosa, que es la CFE. Entonces, carece mucho de sentido seguir pensando los retos de energía que tiene este país cuando hay unos que son solares, hay otros que son gas, hay otros que son hidrocarburos, etcétera. Entonces se tiene que tomar como una unidad. Esto significa que ahora será la Secretaría de Energía la responsable de conducir a estas dos empresas, casi como si fueran subsecretarías. Por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Así es, Jorge. Pues muchísimas gracias por conversar con nosotros. Solo la última pregunta quizás en unos segundos, si puedes responder para antes de irnos a un corte, si tuviste también alguna entrevista larga con ella o cómo fue el acceso, digamos, a la revisión de su trayectoria. Sí, bueno, tuve 2 largas entrevistas con ella, casi de 3 horas cada una, a solas, que fueron bastante enriquecedoras, para quitar dudas y abrir temas, pero sobre todo además para sentirla como persona. Y más allá de virtudes y defectos, sí insistiría en que me dio la sensación de estar platicando con un miembro de la clase media, como muchos de nosotros, y en términos bastante horizontales, pues, cordiales, ¿no? Que es una sensación que rara vez he tenido, pues, con otros funcionarios normalmente muy impostados de su propia importancia y demás, ¿no? Exactamente. Con lo cual me dejó, pues, como digo, un buen sabor. Muy bien. Jorge, pues muchísimas gracias, enhorabuena por este libro y supongo que te veremos también por acá en la FIL, también hablando y presentando el libro. Sí. Pues si nos permites, acá nos vemos de nuevo para seguir abundando sobre este tema. Por lo pronto, muchísimas gracias por esta entrevista, Jorge Cepeda. Al contrario, gracias. Gracias. Bueno. Rubén, Jesús, hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Vamos a una pausa y volvemos para cerrar Cosa Pública 2.0.